buenos días, buenas noches, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Se ha hecho esperar la charla con nuestro amigo Chaga, Ismael Castro, pero hoy, gracias a Dios, pudimos conectarnos por este medio, así que le quiero dar el paso a él para que lo salude. A ver, ¿cómo estás, Isma? ¿Qué tal? Tanto tiempo que no nos veíamos, esta tercera parte. ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien, gracias a Dios. La verdad es que me siento muy bien. Me agrada mucho que me invites a tu canal y podamos tener esta charla y espero que la charla del día de hoy sea de bendición para nosotros y no tanto para nosotros, sino también para las personas que lo escuchen, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Sí, y miren, amigos y hermanos, Isma quizás estuvo un poquito ocupado, tuvo algunas otras actividades y por eso no pudo estar con nosotros, pero gracias a Dios que hoy se pudo dar para que podamos estar nuevamente. Hay personas que habían preguntado por ti en mi privado y cuándo viene Chaga. Así que bueno, acá está para los que habían preguntado. Y bueno, Isma, ¿te acuerdas que habíamos quedado en la parte 2? Habíamos quedado con Elías, ¿te acuerdas? Cuando se va al monte y se encuentra con la revelación de Dios. Así que vamos a ir, ¿te parece el texto para poder comenzar? Claro, Es Segunda de Reyes, Primera de Reyes, perdón, 19, ok, versículo aquí 4. lo tengo. Y la pregunta que nosotros habíamos hecho, que muchos van a querer saber cuál, la pregunta que nosotros habíamos hecho es la siguiente. ¿Cómo el Señor se manifestó a Elías en la entrada de la cueva? ¿Cómo también se manifiesta hoy en día? Primera de Reyes 19, 11 al 13. ¿Puedes leerlo, Isma? Sí, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Muy bien, te pregunto. Dice que apareció primero un fuego, apareció primero ¿qué? Un viento que destruía la peña o las rocas, ¿no? Luego apareció un fuego y no apareció que un terremoto. Te pregunto, ¿en alguna de esas partes, según el texto, estaba Dios ahí? En ninguna de esas, amigo, ¿Y cómo se manifestó Dios a Elías? ¿En un qué? En un... en un silbo apacible. ¿Y tú crees que Dios no se quiere manifestar a nosotros hoy de esa manera? Sí, claro. Y esto es una confirmación y me viene a la mente, Pablo, los acontecimientos que van a suceder en los últimos días, Ujú. porque la Biblia dice que en los últimos días uno de los acontecimientos o manifestaciones van a ser terremotos. Y esta parte me da un poquito de confianza porque sé que Dios no va a estar en los terremotos. Entonces, algo o alguien más tiene que estar detrás de esos terremotos o de esas formas violentas de manifestarse, Pablo. Exactamente, exactamente. O sea, sabemos que Dios no estaba ni en el terremoto, ni en el fuego destructor, porque era un fuego que destruía, no era un fuego que purificaba, sino que estaba en un silbo apacible. Y a pesar de recordar que Elías estaba condenado en su mente, estaba perdido por la matanza que había sido participante de los profetas de Baal. Nosotros dijimos anteriormente que Cristo se identificaba con los profetas de Baal porque él también fue crucificado, fue herido y se burlaban de él. Mientras los profetas se cortaban y se sangraban sus cuerpos, el profeta en este momento era Elías, pero en el tiempo de Cristo eran los sacerdotes, se burlaron de Elías, perdón, de Jesús.
así como Elías se burló de los profetas de Baal. Porque Dios está en un siervo apacible. Dios no está interesado en que le tengamos miedo. Dios no está interesado en que nosotros tengamos terror de Él, sino el temor que habla la Biblia. Y nosotros vamos a darnos cuenta cuando vayamos conociendo más a Dios. Es admiración, es respeto, es impresión por las maravillas que Dios nos demuestra su carácter. Y te pregunto, Isma, ¿cómo Dios, en este tiempo que lo estás conociendo con nuevos ojos, te ha demostrado que es tan un siervo apacible? ¿Puedes compartir un poquito de eso? Sí, claro. Una vez que empiezas a, a describir o a entender el carácter de Dios a través de Jesús, la verdad es que eh, es es un entendimiento totalmente diferente al que tradicionalmente me enseñaron, porque tradicionalmente yo había escuchado que Dios se manifestaba de maneras violentas. Nosotros sabemos, Pablo, que el Viejo Testamento está cargado de historias donde Dios se manifiesta violentamente. Sin duda que algunas partes del Viejo Testamento tienen destellos del Dios de paz, pero donde definitivamente podemos encontrar la revelación máxima del carácter del Padre es en la vida de Jesús. Y es por eso que podemos confirmar que realmente solo se manifiesta en el siervo apacible, Pablo, porque en la vida de Jesús no vemos manifestaciones violentas de parte de él mismo. Y si Jesús mismo dijo que él y el Padre eran uno mismo en carácter y propósito, quiere decir que en el cielo también tenemos a un Dios que se manifiesta en el siervo apacible, que no tiene reacciones violentas y que ama, porque todo esto del fruto apacible, Pablo, es fruto del amor, no es cualquier cosa, pues, vamos. Exactamente, correcto lo que estás diciendo, Isma, y estoy de acuerdo contigo. Dios se manifiesta en un siervo apacible, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz, te produce paz. Si estás escuchando, hermano y hermana, amigo y amiga que nos estás escuchando en tu denominación, en tu iglesia, un mensaje que no te trae paz, no es un mensaje de Dios. El mensaje que trae condenación, que conducen culpa y demás, no viene de Dios. El acusador de nuestros hermanos, como dice Apocalipsis, es Abadón, es el destructor, es el enemigo de las almas. Y ahí vemos que Dios se manifestó en la vida de Elías y él pudo encontrar el descanso para su alma. Como Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y preocupados y yo les daré descanso, porque yo soy su descanso, yo soy su sábado, dijo Jesús. Y eso es lo que él también nos llama a nosotros hoy a estar en ese descanso. ¿Cómo te ponen estas noticias, Isma? Estas buenas noticias. Realmente son buenas noticias, Pablo, y mientras tú estabas hablando, yo me estaba acordando del texto de Génesis, donde nos hablan de dos árboles, y esos Mm. dos árboles que estaban en el huerto del Edén representan a seres. Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, y estaba el árbol de la vida. Y cada uno de estos árboles, amigos, representan a dos seres. El árbol de la vida representa a Dios. Sin embargo, el árbol del conocimiento del bien y del mal es un árbol que representa precisamente el pecado, la maldad, y representa a Satanás, un ser que también está siendo dominado actualmente por el pecado. Pero me llama mucho la atención que en veces se nos presenta a Dios, Pablo, como si fuera el árbol del bien y del mal. Es decir, como que te va a dar algo bueno, pero también algo malo. Pero si te estás dando cuenta, en el libro de Génesis dice que solamente Él es el árbol de la vida. Y hay un dicho que no sé si en tu país se frecuente, pero aquí en mi país dice que hay un dicho que utilizan mucho en el amor, en las parejas, dice que nadie puede dar lo que no tiene.
no sé si lo conozcas, pues Dios no puede dar lo que no tiene y no tiene destrucción y muerte, Pablo. Claro, no puedes dar lo que no tienes. Sí, también se dice acá en Latinoamérica, en realidad sí se dice. Y si no tienes amor, no puedes darlo. Y Dios tiene mucho amor y por eso lo da, pero Dios no tiene destrucción, no tiene maldad, no hay tinieblas en él. Primera de Juan 1:5 nos dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y también Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la oscuridad. No, el Padre de las luces, que no hay sombra ni cambio. No es como una sombra en movimiento, sino que se mantiene siempre igual, no cambia. Y Malaquías 3:6 nos dice que Dios no cambia. Entonces, estos dos seres, como decías, yo también tenemos acá, vamos a tener en la última parte del tema de que estábamos sacando en Estuvimos Juntos 2.0 en la serie, vamos a tocar ese tema de que quiénes eran estos dos árboles, pero vamos a adelantar un poquito acá. Como dijo a Ismael, los dos árboles representaban al querubín cubridor, que luego se lo conocemos como Lucifer, y el otro a Cristo. O sea que Adán y Eva, nuestros primeros padres o los padres de la humanidad, tuvieron comunión primeramente con el árbol de la vida. Pero luego este querubín cubridor, que era un árbol perfecto, entró la distorsión en él del pecado y se convirtió en un árbol del conocimiento del bien y el mal. Y luego en un Dios que trae el bien y el mal. Y por esa razón Adán y Eva decidieron seguir a ese Dios y dejaron de lado el árbol de la vida. Porque el Dios de este mundo les prohibió tener acceso al árbol de la vida, que era Cristo, y comer de él y poder tener esa vida que tanto nosotros ansiamos. Y sí, y bueno, y con respecto a lo que Oye, decías, impresionante. Sí, sí, lo que quería comentarte, Pablo, es que esto puede poner nervioso a muchas personas porque alguien por ahí puede estar diciendo, bueno, y entonces, pues entonces, ¿quién va a estar a cargo de hacer justicia en este mundo, no? Claro, porque tenemos el concepto de justicia retributiva en esta tierra en el cual nosotros le damos lo que merece a las personas que han cometido algún delito. En este caso no es algo bueno. Y sabes, Pablo, esta parte me gustaría tratar de explicarlo un poquito porque la justicia retributiva en el cual nosotros le damos a las personas que se han equivocado lo que merece, o sea, es correcto en esta sociedad que está dominada, si no totalmente, parcialmente por el pecado. Es bueno y nos sirve para contener la maldad de muchas personas. Por ejemplo, si tú te pasas un semáforo, tú sabes que vas a tener una consecuencia que no va a ser buena. Te van a hacer por ahí un ticket, la policía de tránsito. Y si cometes un delito, si asaltas o si robas, tú sabes que vas a tener una consecuencia mala. Te van a encarcelar, e incluso en algunos países que tienen la pena de muerte, te aplican la pena de muerte. Sin embargo, es necesario recordar, amigos, que la justicia de Dios es totalmente diferente a la nuestra, porque entonces si la justicia de Dios fuera igual a la nuestra, yo pienso que no podría salvarse ninguno, amigos, porque la Biblia es muy clara al decirnos que todos hemos pecado, ¿no? Y lo que me da confianza, Pablo, es que las formas de hacer justicia de Jesús son totalmente diferentes a las nuestras. Si te das cuenta, en toda su vida, él venció a través de hacer el bien, a través de la paz, a través del amor. Y esas mismas formas que está usando Jesús o que le vimos usar a Jesús son las mismas que va a usar para hacer justicia en un futuro. Y bueno, sinceramente, esto a mí me trae paz. Tal vez ahorita tú no lo entiendas porque tú a lo mejor quieras, a lo mejor piensas y quieres que la justicia en el futuro también sea retributiva. Sin embargo, volvemos a lo mismo, nadie puede dar lo que no tiene, amigo. Así que, bueno, esperemos y poco a poco, a medida que vayamos avanzando, podamos desarrollar más estas preguntas, Pablo, y poderlas entender más, ¿no? Yo pienso que a medida que avancemos vamos a ir entendiendo un poquito más acerca de esto. correcto lo que está diciendo Isma y a nuestros amigos y quizá alguna persona, hermano o hermana que quiera que su enemigo sea destruido o que el que está en la cárcel se pudra en la cárcel y no tenga esperanza.
como asesinó a mi hija, lo que sea, todo eso viene fruto del pecado, el odio que trae en tu corazón, el rencor que te está destruyendo por dentro, no te hace ver a los seres humanos como tus hermanos, sino como tus enemigos, porque esa es la naturaleza del mal que está en nosotros, que está dispuesta a qué? A correr para derramar sangre. Y quizás no derrame sangre, porque tienes principios o te han enseñado principios en la iglesia donde asistes, pero quieres que el otro muera y eso también te hace culpable de asesinato. Lo mataste en tu mente, aunque no lo estás haciendo en la forma física o en la realidad. Pero yo te aconsejo algo, no dejes que el rencor domine tu vida y el odio, porque al final no sea que el que estás diciendo que no está dando la justicia retributiva y que tiene un Dios tan bueno, tan light, que no va a dar la sentencia a los pecadores para destruirlos, no vaya a ser que ese que está adorando a ese Dios esté en el reino, hoy en la tierra, y tú te quedes afuera del reino, o estés crujiendo los dientes y llorando de rabia, porque no quieres aceptar ese amor que Dios tiene por ti y por los otros demás. Como el lloro y crujir de Sí, claro, dientes. sí, Y claro. sí, A mí me gustaría comentar con respecto a esto, Pablo, que me parece muy interesante, porque hace poquito tuve un estudio, yo voy a un centro de rehabilitación y una de las personas me estaba preguntando un poquito chasqueada con respecto a este tema, porque la verdad que yo me di cuenta que ella esperaba que Dios ejecute sentencias parecidas o iguales a las que nosotros hacemos en este mundo para personas que han cometido delitos muy graves, violaciones, asesinatos. Sin embargo, yo le estaba platicando y comentando a esta persona que nosotros no conocemos el contexto de cada persona. O sea, cada ser humano ha nacido en un contexto diferente al tuyo. Y en este contexto, Pablo, es bueno decir que tú no elegiste ni siquiera el país donde querías nacer. Tú no elegiste la familia donde naciste. Tú no elegiste la educación que te dieron. Simplemente naciste en ese país, naciste con tu familia, creciste con principios o no te dieron valores y la persona que hoy eres de alguna manera está influenciada por estas cosas. Y si hoy tú eres una persona de bien, eres una persona que aporta cosas buenas para la sociedad, pues gloria a Dios, ¿no? Qué bien, pero sabes, no todos han tenido la dicha o lo bueno de nacer en una familia que le aportó valores, sino todo lo contrario. Hay personas que nacieron en un entorno familiar muy adverso, donde no tuvieron ninguna muestra de afecto, incluso donde tenían padres tal vez drogadictos o donde había mucha violencia. Y sencillamente, amigos, hay muchas personas que no tienen las herramientas para aportar cosas buenas a la sociedad. Y no estoy justificando, Pablo, estas actitudes, simplemente las personas simplemente dan lo que tienen y hay personas que no, sencillamente no tienen amor para dar porque no se los mostraron. Y en este contexto, la justicia de Dios va a ser quitar lo único que les separa de ellos, tanto de la sociedad como de Dios mismo, que sería el pecado. La justicia de Dios, amigo Pablo, es quitarnos, arrancarnos de raíz el pecado de nosotros, para que entonces nosotros podamos vivir en armonía, para que entonces nosotros podamos gozar de ese mundo que Dios quiere, pleno, porque no sé si estés de acuerdo conmigo que todos los seres humanos tenemos impregnada la esencia de Dios en nuestro ser, y esa esencia es el amor y la eternidad. La Biblia dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y si la principal característica de Dios es el amar, quiere decir que nosotros tenemos impregnados en nosotros esa característica que muchas veces el pecado o el contexto familiar la borra. Pero muy en el fondo nosotros tenemos esa necesidad, así como tenemos también impregnada la esencia de la eternidad que se ve manifestada en el momento cuando llega la muerte, que nos resistimos a ella, ¿no? Nos resistimos a morir, pero al momento de que Dios haga justicia al final, va a ser para restaurar nuestra esencia de amar y nuestra esencia de eternidad, Pablo. Y qué bonito es eso, qué bonito es que Dios restaure todas las cosas y que se vaya el rencor, que se vaya todos los sentimientos de venganza y de rencor, Pablo.
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que Dios ha puesto eternidad en cada ser humano y también el amor, que fue la imagen la cual fue tergiversada en ellos cuando entraron en esa realidad de pecado. Bueno, justamente como mencionaba, después, en el sentido de que nosotros no podemos concebir bien la idea de un Dios de amor y un Dios justiciero, porque el justiciero quiere venganza y Dios no se venga de sus enemigos de la misma manera que nosotros pensamos como seres humanos. De igual manera, lo importante acá es que Jesús es la clave, porque Él en la cruz no se vengó de sus enemigos matándolos y derramándole fuego y consumiéndolos que se mueran, no, sino que dijo, papito, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Porque toda persona que está en pecado no sabe lo que está haciendo, es como si fuera drogada. Y una persona escuché que decía, piensa que el pecado es cuando uno se droga. Es lo mismo que un drogadicto, que es dependiente de la droga, y es dependiente de vivir en una realidad distorsionada, porque está acostumbrado. Y bueno, en ese sentido. Pero lo que podemos destacar acá, que al final Dios se demostró en la vida de Elías como un Dios apacible, un Dios de solamente amor, del bien y un Dios de compasión. A pesar que tenía que haber dado la sentencia y la justicia retributiva por el asesino y genocida de Elías, no lo hizo, sino que le demostró su amor y se quedó con él. Y muy bien. Claro. Y bueno, justamente en la parte 2 hemos dicho que íbamos a abordar estas siguientes preguntas que voy a leer ahora a continuación, que va a ser muy reveladora para ti y quizá para muchos de nosotros los que van a ver aquí. Así. Y en la primera pregunta decía así, Moisés y Elías están en el cielo. La segunda pregunta, ¿qué nos dice la revelación de Jesucristo al respecto? Vamos a comenzar con Segunda de Reyes. Quiero que busques, Isma, en tu Biblia ahí. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Y yo después voy a leer Juan 3:13. ¿Ok? Segunda de Reyes, Aquí tengo segunda de Reyes 2, versículo 11. sí, versículo 11, sí. Dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Muy bien, ¿puedes repetir el versículo nuevamente? Sí, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Claro, gracias. Ahí dice que ese es el versículo que nosotros nos han enseñado, pensamos culturalmente, tradicionalmente, religiosamente creemos, que es cuando Elías se va al cielo donde está Dios. Pero mira, lo que te voy a sugerir es lo siguiente. Cuando tú lees el versículo con atención, si lo lees de vuelta, lo lees despacito, te vas a dar cuenta algo similar, pero algo diferente. Dice que un carro de fuego los apartó, ¿no es cierto? Lo que nunca entendí la explicación, nunca pude encontrar una explicación lógica de por qué un carro de fuego y por qué después dice que Elías subió, nos han enseñado que subió en un carro de fuego. En las escuelas dominicales, escuela sabática de niños, sale Elías subiendo en un carro de fuego. Pero ahí dice que un torbellino. ¿No te hizo ruido nunca ese versículo? Bueno, está bueno para pensarse, ¿eh? Porque pues posiblemente al que no lo estudió nunca le hizo ruido, pero ahorita que lo están escuchando, puede ser que sí le esté haciendo ruido, Pablo. Claro, un carro de fuego, dice. Ahora, pueden haber dos formas de interpretar este versículo. Uno, de que vinieron de parte de no sé quién, de alguna persona que no quería a Elías, y mandó a un carro incendiado, porque no dice ni que tenía caballos de fuego, no dice si estaba con un jinete o lo que sea, sino dice que vino un carro de fuego. Bueno, hay otra interpretación que dice que era una ilusión que le pareció ver a Eliseo con respecto a cómo se iba a despedir de su maestro. Yo te voy a dar la que yo pienso, desde mi punto de vista, que puede ser cómo explicar este versículo. Seguramente el carro de fuego era una manera de hablar de algo que no se puede explicar, que quizá pasó un evento o algo que se parecía a un carro de fuego, que lo trasladó
a Elías a otro lugar, así como el Espíritu Santo trasladó a Felipe a otro lugar, o lo llevó al cielo. Buena pregunta, ¿eh? Mira, entonces si tú lo ves de esa manera, te vas a preguntar, ¿por qué subió al cielo? Pero no está hablando de cielo, o dice ahí cielo con mayúscula, la C mayúscula dice tu Biblia. No, No es el cielo de cielo, del lugar, sino te está diciendo de las nubes del cielo, o el cielo como tú vieras. Y ahí desapareció. No nos dice más nada el texto. Si desapareció, si se lo llevó a otro lugar, lo que sea. Incluso hay personas que no son cristianas, que te voy a decir algo que es loco, pero no tan loco porque podría ser una ilusión óptica. No sabemos, por ahí los demonios te engañan con esa manera. Que hay personas que piensan que Elías fue abducido por un ovni y se fue a otro lugar después, pero que no murió en ese momento. ¿Cómo puede explicar una persona de la época de Eliseo algo, carro de fuego, algo con fuego? ¿Cómo explicaría una nave espacial? Bueno, eso dicen estos científicos y bueno, que creen estas cosas, ¿no? Y bueno, y le explican de esa manera. Pero yo te voy a dar la perspectiva mía es que era una ilusión de algo que no entendió el escritor que está narrando la historia, que está contando la historia, pero que sí el torbellino lo trasladó a otro lugar. O Dios lo trasladó a otro lugar. ¿Y por qué te digo que no fue al cielo? Mira lo que dice Jesús, que es la revelación máxima del carácter de Dios y el intérprete de la Escritura. Juan 3:13 dice, en esta versión dice, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre que bajó el cielo, que está en el cielo, sí. En tu traducción debe decir, nadie subió al cielo, ¿no es cierto? Sino solo el Hijo del dice, Hombre que está en el cielo. nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pregunto, ¿el Hijo del Hombre estaba en el cielo en ese momento? Estaba hablando de lo que iba a pasar en el futuro. Obviamente estaba hablando de lo que iba a pasar en el futuro. Pero dice nadie, la palabra nadie es un absoluto, Ismael. Nadie es nadie. Y la segunda sería, entonces Elías, aparentemente lo que está diciendo acá Jesús, no se fue al cielo, donde está el Padre, sino que fue trasladado a otro lugar. ¿Y por qué te digo eso? ¿Elías vivo? Es la siguiente pregunta que te voy a hacer. Lee 2 Crónicas 21:12. Crónicas se escribió mucho después que Reyes. Si supuestamente se fue al Segunda, cielo vivo. Segunda segunda de Crónicas Crónicas 21:12. 21:12 dice, y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David, tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá. Pues ahí está Elías mandando cartas. ¿Mandando Y cartas si de es, dónde? ¿Del cielo? no, no creo que haya sido del cielo, Pablo. No, pero ponete a pensar, dice que Josafat, el hijo de Josafat, y Acab pasó muchos reyes después de Acab. Cuando él sube al cielo, supuestamente, Elías estaba reinando el rey Acab con Jezabel. ¿Cuántos años pasaron después? Debieron de haber pasado varios años, Pablo. Ahora, la perspectiva, mi sugerencia es la siguiente: no murió Elías, no murió Elías, no. Elías no se fue al cielo, sino que fue trasladado a otro lugar, que no sabemos dónde, porque la Biblia no lo registra. ¿Pero qué hacía mandando cartas? Y yo le pregunté una vez a una persona eso y me dijo, no, lo que pasa es que los misterios de Dios no se pueden explicar. ¿Cómo que misterio de Dios? Acá está escrito que él está mandando cartas al hijo de Josafat, o su abuelo, el abuelo el nieto de Josafat, que está desde el cielo mandando cartas a través de un sistema celestial para mandar cartas. Aquí el versículo más contundente es el que dice Jesús, Pablo. Que Jesús está diciendo que nadie Nadie es- ha ascendido, nadie ha subido al cielo, exactamente. Entonces, yo pienso que esto lo deberíamos de tomar tranquilamente porque sé que para muchos pudiera
ser algo muy, muy chocante, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso yo te diré que por mucho tiempo tuve esa interpretación y cuando recién me enteré, pues sí me provocó esa disonancia cognitiva, ¿no? Ese choque de ideas o interpretaciones diferentes. Pero bueno, si lo está diciendo Jesús, que nadie ascendió al cielo, este, yo pienso que deberíamos estar confiados. Ahora, el hecho de que no hayan ascendido al cielo no quiere decir que no sean salvos, ¿no? O sea, tranquilos por esa parte. Claro, o sea, tranquilo, tranquilo, Isma, no te preocupes. Y, igual yo también estoy tranquilo porque yo me doy cuenta que aunque no estaban en el cielo, o no están en el cielo, o quizás no están en el cielo, porque no sabe si realmente están en el cielo, porque no registra la Biblia que se fueron al cielo y estaban con el Padre, sino dice el cielo del lugar, o sea, que subió, elevó en el aire y ahí desapareció. Ni siquiera dice si Claro, desapareció, no dice más nada. Solamente dice que salió claro, el manto, que cayó el manto. Interesante, sí, ¿no? claro, Segunda 21:12 es un texto que me voló la cabeza a mí. Y entonces yo creo que no fue al cielo, porque ahí dice que sigue vivo muchos años después. ¿Me explico? Y entonces, sí, ¿qué? claro. Ahora viene la pregunta. ¿Y el famoso que iba a venir Elías, que hablaban los judíos de la época de Jesús, que iba a venir Elías antes que venga el Mesías? Acompáñame ahora a Mateo, perdón, acompáñame supuestamente nosotros creemos, nos han enseñado que iba a venir un tercer Elías, porque el segundo Elías era Juan el Bautista, pero era un tercer Elías. ¿Realmente el tercer Elías? Mira lo que dice. La pregunta de Juan el Bautista. Vamos a ir a Juan, puedes leer Juan 1:20 al 21, y yo voy a leer Malaquías 4:15. Juan 1, Juan 1 del 20 al 21. Dice, Sí, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Al 21, sí, el 21 también. el 22, Ah, no, 20 y 21, repetí el versículo. Por ahí, sí, no hasta ahí sé. nada más. No, Y no, ya está. léalo. Dijo, no soy, ¿eres tú profeta? O sea, dijo que no era ni Elías, ni siquiera profeta. Entonces no iba a venir ningún tercer, ni un segundo Elías ni un tercer Elías, aparentemente, lo que dice ahí. Así es. Entonces solamente eran expectativas de los judíos, expectativas tradicionales de ellos, que creían que iba a venir el tercer Elías, o el segundo Elías, mejor dicho, ¿no? O alguien que se parece a Elías. Pero si tú te pones a pensar, hay varias expectativas. Por ejemplo, esto lo puedes apuntar, o les dejamos para los amigos que están ahí para apuntarlo. Expectativas con respecto a Elías. Una está en Mateo 11:14, que acá voy a citar alguna parte que dice, si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. Eso dijo Jesús también. Mateo 16:14. Y ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, pero otros Jeremías, uno de los profetas. Mateo 21:11. Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Juan 1:22 les dijo, ¿quién eres? Eso ya lo leímos, ¿no? Juan 1:25 les preguntaron, le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Ahí le preguntaron a Juan el Bautista. Juan 6:14, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Juan 7:40, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían verdaderamente, este es el profeta. ¿Será que ellos querían ver al profeta o que ellos realmente querían que viniera Elías? ¿Cuál de las dos? Pareciera que estaban esperando a Elías, ¿no? Cuando realmente Moisés profetizó del profeta. Y acá lo vemos que vino ese profeta. Jesucristo era el profeta de Dios verdadero, porque él dio un testimonio verdadero del Padre. Porque Juan 1:17 nos dice que la ley fue enseñada por medio de Moisés, sin embargo la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Y eso lo vamos a comentar un poquito más con respecto a la gracia y la ley. A Dios nadie lo ha visto o entendido jamás. El único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos ha revelado a Dios.
Juan 1:18 también dice eso, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que eran expectativas tradicionales de los judíos. Y lo siguiente que te voy a leer es quiero que leas Deuteronomio 18:15. Deuteronomios, Deuteronomio 18:15. Ahí Moisés profetiza quién iba a venir realmente, no Elías. dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Lee el 14 para entender el contexto. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Y Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. quién era el profeta? Que levantó entre medio de sus hermanos, que era judío, que era de la simiente de David, que iba a ser como él, porque iba a hablar con Dios cara a cara. Era Jesús. Él era el profeta. Él era el profeta, y voy a decir algo que quizá a muchos no le va a gustar. Él era el profeta del tiempo final. Era el profeta que para Pablo, Pedro y Juan era el revelado para estos últimos días que eran los tiempos de Pablo y Pedro y de Juan. Pero era el profeta que siempre tuvo que ser profeta para interpretar la Biblia. No fue ni Juan el Bautista, no fue ni Moisés, no fue Elías, sino era Jesús. Él es el profeta. No, pero otros decir, no, pero ¿qué está diciendo Pablo? Si Jesús es Dios. Claro que es Dios, pero también fue hombre y como hombre fue profeta, porque tenía una relación con Dios y Dios le hablaba cara a cara. No sé qué te parece, Ismael. Sí, claro, o sea, para nuestros amigos y para las personas que nos están escuchando, a mí me gustaría que pues se lo tomaran con calma, ¿no? Y con estudio y oración, pues lleguemos a entender esto que nos está diciendo. Vamos, tal vez para muchos no tendría ningún problema si lo escucharan de alguna religión lejos de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la musulmana no tendría ningún problema. El problema que pudiera generar esto es escucharlo de una persona que pertenece a mi misma denominación, ¿no? Entonces la pregunta es qué hacer, porque igual, o sea, yo pudiera tildarte de hereje, ¿no? De apóstata, porque estás a lo mejor interpretando diferente. Sin embargo, esto que estamos haciendo, Pablo, es que considero que es muy sano. Cuando nosotros eh, dialogamos, cuando nosotros leemos, nos vamos a encontrar con versículos que a lo mejor nos están diciendo lo contrario a lo que tradicionalmente se nos ha mostrado. Y es muy bueno tratar de entender todos estos temas. Ahora, yo considero, Pablo, que la actitud está por encima de las interpretaciones teológicas o de la Biblia. Es decir, si yo, por ejemplo, me digo discípulo de Dios, me digo cristiano, al escucharte interpretar algo diferente, si yo te tacho de malo, de usado por Satanás, yo considero personalmente que no te estoy amando, Pablo. Claro, Qué importante es que entendamos que nuestro cristianismo, no se muestra con la capacidad que tenemos de interpretar un texto, sino con la capacidad de amar al que lo interpreta diferente. Y muchas veces cuando tenemos esta correcta actitud, descubrimos más cosas que Cristo nos quiere dar, Pablo, porque el evangelio no es estático, el evangelio es progresivo, amigo. exactamente, amigo. Así yo estoy de acuerdo contigo. Gracias también por entenderme y no juzgarme, porque hay mucha gente que Claro. por ahí juzga, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece esta manera de verlo? O sea, como la Biblia nos está mostrando que no, que realmente ese profeta que iba a venir es Jesús. Y bueno, ahora vamos a la parte más caliente, mejor dicho, más, no sé si decir caliente, sino tensa de esta charla. Con- ¿Qué Contundente, ¿no? pasó? Contundente, perdón. ¿Qué Impact- pasó? Impactante. Impactante, impactante sería la palabra. ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración?
Quiero que leas, amigo, Mateo 17, versículo 3. Y luego el 9. Mateo, 7, versículo 3. Mateo 17, versículo 3 dice, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ujú. Está muy interesante este texto En porque, el contexto. Sí, porque dilo. pudiéramos decir, épale, aquí están. Bien. Si tú sigues leyendo la visión, vas a notar de que ni Pedro, ni Juan, ni Santiago dijeron de quién eran ellos. Pero si puedes leerlo, lee el contexto, lee el versículo 4 y después hasta el 9. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿El 5 también? Sí. Mientras Ahí, él aún hablaba, mande. sí, sí. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahí está la palabra clave, como quizá me equivoqué, pero sí. En Mateo dice que Pedro dice Moisés y Elías, pero hay otro texto paralelo que creo que está en Lucas, no dice que Pedro dice eso. Dice que Pedro no sabía lo que decía. Mateo fue escrito para los judíos, pero Lucas fue escrito para los gentiles. Eso también es importante saberlo cuando leemos los evangelios, para quién fue destinado el evangelio en principio, ¿no? Y ahora te Claro. pregunto, ¿era una visión o pasó en serio? Bueno, ahí dice que era una visión, Pablo. Ajá. ¿Y qué era el centro de la visión? Este es mi El centro, hijo. a él Sí, escuchen, a a él él, escúchenle. no a Elías, no a Moisés, sino a Jesucristo. Él es que dice la verdad sobre mí, quiso decir el Padre. A ver, ¿qué ibas a decir? Justo te corté. Sí, yo lo que te iba a decir es que aquí me parece muy bueno y muy interesante que aclaremos esta parte porque muchos se nos ha enseñado que Jesús no ha venido a abrogar ni a la ley ni a los profetas. Y cuando nosotros escuchamos eso, pareciera que estamos validando todo absolutamente todo lo que dijeron los profetas. Sin embargo, yo tengo un pequeñito estudio por ahí, Pablo, donde interpretamos la palabra específicamente cumplir. Porque Jesús dijo, no he venido a abrogar a los profetas, y abrogar en este caso significa en el original quitar o destruir. O sea, sí es cierto, Dios no vino a destruir o a quitar lo que dijeron los profetas, pero aquí la palabra clave es, no he venido a abrogar, dice, sino a cumplir. Y cuando tú buscas el significado de la palabra en griego de cumplir, te darás cuenta que algunos de los Pero, significados es rellenar un hueco o completar algo. claro, Y desde claro. mi punto de vista, Jesús vino a rellenar el hueco que los profetas nos dejaron con respecto al carácter y el propósito de Dios. Es decir, cuando nosotros creemos que los profetas son infalibles, estamos poniendo a los profetas al mismo nivel que Dios. Y los profetas no pueden estar al mismo nivel que Dios. ¿Por qué? Porque si bien ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, una vez que esa inspiración del Espíritu llega a nosotros, el mensaje de alguna manera se contamina por nuestra pecaminosidad, por nuestro pecado, por nuestro contexto cultural, por nuestros hábitos,
ya el mensaje, si bien está inspirado y tiene algo de Dios, nosotros lo contaminamos. Y no podemos poner definitivamente, desde mi punto de vista, Pablo, a los profetas al mismo nivel que Dios. Por eso lo que en otras palabras Jesús está diciendo, que Él viene a completar lo que los profetas no pudieron completar al 100%. Y es aquí donde me gustaría agregar que vaya que Jesús vino a completar muchas cosas que estaban incompletas, como por ejemplo, desde mi punto de vista, el decir que el fin de la ley es Cristo. Hay un versículo en la Biblia que dice, la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad fueron dadas por medio de Jesucristo. Ahora, hay un dato muy relevante, porque Jesús mismo nos dice, he aquí un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y si analizamos un poquito, Pablo, la razón por la que Jesús nos da un mandamiento nuevo es porque sencillamente Jesús se ha dado cuenta, igual que su Padre, que nosotros estábamos tratando de cumplir erróneamente mandamientos sin amar. Es por eso que cuando nosotros amamos, Pablo, nosotros estamos cumpliendo la ley y Jesús quiere que nuestro énfasis sea el amor a Él y al prójimo. No, Él no quiere que nosotros hagamos el énfasis en los 10 mandamientos, porque cuando nosotros hagamos el énfasis en los 10 mandamientos, nos quedaremos chasqueados, porque es imposible cumplir la ley, amigo. Entonces, sí que Jesús vino a redefinir y a completar muchas cosas que las profetas no nos pudieron decir al 100% acerca con respecto al carácter y propósito de Dios. Exactamente, amigo, estoy de acuerdo contigo y eso es cierto. La palabra griega que tú utilizaste en el Strong es pleiro y significa completar, llenar, hacer sentido o llenar lo que está vacío y quiere decir lo que no se entendió. En otras palabras, podemos decir Jesús vino, no vino a borrar lo que lo escribieron los profetas, sino a darle sentido, o mejor dicho, a poder explicar lo que no se entendió para entenderlo de una manera más simple, ¿no es cierto? Claro, claro, y de hecho en el Sermón del Monte nos damos cuenta que por lo menos hasta 6 veces se escucha a Jesús diciendo, habéis escuchado que se les dijo o que se les enseñó, mas yo os digo. Claro que por supuesto que sí vino a cambiar cosas Jesús. No vino a decirnos o a enseñarnos lo mismo. Definitivamente, amigo. Exactamente, amigo, es cierto. Y hay algo interesante, te quiero preguntar, ¿tú piensas de que la gracia y la ley se hicieron realidad en Jesús al venir a la tierra? Claro, claro. Algo que no se entendía era el concepto o la realidad que vino a mostrarnos Jesús sobre la gracia. Recordemos que en el Viejo Testamento todo era bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Y la forma como retribuía la ley era la muerte. Apedreaban y mataban a los que desobedecían. Entonces, eso era una frustración total, porque nosotros tenemos una tendencia pecaminosa. Es decir, yo me atrevo a decir que las personas no vivían plenamente el cristianismo y la relación que Dios quería para nosotros. Y es por eso que, gracias a Dios, que vino Jesús, Pablo, a mostrarnos o a redefinir el énfasis de la ley. El fin de la ley es Cristo y que cuando nosotros amamos, cumplimos la ley. Nos quitó un gran peso de encima al definirnos lo que era gracia. Yo lo explico de la siguiente manera, me encanta cómo lo dice Pablo, que Pablo lo dice que Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones o sus pecados. Y a nosotros, Pablo, a ti y a mí, amigo, y es lo que estamos haciendo ahorita, nos ha encargado esta palabra de la reconciliación. Ujú. Sí, exactamente. Y algo que te quiero decir, bueno, creo que tú también piensas lo mismo. Yo creo que Jesús vino a demostrar realmente el objetivo de la ley de Dios o lo que realmente es la ley de Dios, que es el amor. Los 10 mandamientos son una expresión, ¿no? Tratar de explicar la ley de Dios.
Pero hay algo interesante lo que tú dijiste, de apedrear y mandar a matar. Tú quiero que leas conmigo dos textos. Éxodo 19, que te voy a decir bien la referencia. Éxodo 19, el contexto es cuando iban a dar los 10 mandamientos. ¿Mm? Está ahí, Éxodo 19, ¿te acuerdas del texto? Éxodo 19. Tengo Éxodo 19. Lee del 15 en adelante. Dice, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala los límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que tenemos ahí en el monte Sinaí? Fuego, oscuridad, truenos y ¿qué más? ¿Qué produjo en el pueblo y en Moisés? Miedo, ¿Miedo? miedo, ¿Miedo? miedo. Claro. Yo te pregunto, si fuera realmente Cristo el que descendió ahí, porque decimos que Cristo es el que dictó la ley, los 10 mandamientos, perdón, en el monte Sinaí, ¿por qué Esteban en Hechos 7 nos dice que el ángel que estaba con Moisés dándole los 10 mandamientos? ¿Será que el engaño es más grande de lo que pensamos, amigo? En la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. No hay Claro, temor en el verdadero amor. ahí te das cuenta, lo filtras por Cristo. Pone a Cristo en la escena, pone a Cristo en la escena del monte Sinaí. Y léelo de esta manera. Vamos a leerlo de vuelta. ¿Sí? Vamos a leerlo entonces cuando dice, desde el versículo 20, 15, perdón, ¿no? El monte estaba cubierto de humo porque Jesús había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Jesús le respondió en el trueno, con una voz de trueno. Y Jesús descendió a la cumbre del monte Sinaí y de allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, Jesús le dijo, baja y advierte al pueblo que no intente ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Sigo leyendo. Hasta los sacerdotes que se acercaban a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos, o sea, los destruiré. Moisés le dijo a Jesús, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságralo. O sea que se estaba quejando Moisés con este ser, que supuestamente era Jesús, ¿no? Jesús le respondió, baja y dile a Aarón que todo suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Mas Moisés bajó y repitió eso al mismo pueblo. ¿Era Jesús? Bueno, hay duda, ¿no? Porque el Jesús que nosotros vemos
en la revelación, es un Jesús que se mezcla no solo con los religiosos, sino que con más los bien se mezcla pecadores. con las personas que no le conocen, con las personas que clasificaban como pecadoras en aquellos tiempos, con los recaudadores de impuestos, este, con los pecadores, y vamos que era una gran bendición cuando ellos se acercaban a ellos. Entonces sí difiere mucho el texto de lo que en realidad sabemos que es Jesús, la revelación de Dios, Pablo. Claro, quiero que leas del versículo 38, Hechos 7:38. Ahí te lo digo. Y Elías, perdón, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, por las dudas. Hechos 7:38. Hechos 7:38 Ujú. dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibieron palabras de vida que darnos. Supuestamente se hicieron para la vida, pero ¿qué dice ahí? ¿Estaban con el Señor en el monte Sinaí? ¿Estaban con Dios en el monte Sinaí? ¿O con el ángel? Bueno, uno puede Con decir el el- ángel de Dios, ¿no? El ángel de Dios, pero el ángel de Dios va a producir miedo, va a querer destruir a la gente que es pecadora. ¿Qué te parece, Isma? No, pues me parece muy interesante y me parece que sí hay una diferencia marcada, ¿no? Claro que sí. Cierro con, y te la remato con esta, y esta no te la espera. Hebreos 12. Hebreos 12. No se han acercado al monte que humaba en fuego, ¿no es cierto? Hebreos 12, 18, 24. Léelo, por favor. Dice: Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando. Hasta el 21. El 24 hasta el 24 lees y vas a ver algo interesante, más interesante. Sino que dijo Moisés, dice: Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces ahora, ¿quién era ese ángel que estaba con Moisés entonces? Era el enemigo disfrazado de Dios, como él quería, dijo que quería ser como Dios, y era el Dios del conocimiento del bien y del mal que estaba engañando al pueblo de Israel. Por eso Jesús dijo, ¿oíste que fue dicho? Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos. Él siempre dijo, yo digo, porque debe ser que había tergiversación en lo que enseñó Moisés. Y con esto este sería un plus. Lee ahora Deuteronomio 9, Deuteronomio 9, ya te digo, bien. Deuteronomio 9, versículos 25 al 28. Mientras vas buscando, Deuteronomio, ¿cómo vas con esta? Deuteronomio Deuteronomio 9, 25 al 28. dice: Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. 26. Al 28 sigue leyendo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob,
no mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado, no sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Aquí tenemos al terapeuta Moisés tratando de calmar al Dios airado que quiere destruir a su propio pueblo. Podemos decirlo así, ¿no? Y muchos pueden pensar, me Claro, estoy buscando, pero realmente si te pones a analizarlo y piensas, parece una consulta a un terapeuta con una persona que tiene problemas de ira. No sabe qué hacer con su ira. ¿No es cierto? Tú que has visto claro. seguramente personas así en tu trabajo y en el ministerio que llevas adelante, sabes cuando una persona no puede controlar su ira y quiere hacer daño, ¿no es cierto? No lo pueden controlar, es incontrolable. Ahora parece que Moisés está controlando a este Dios airado, que en mi criterio creo que no era Dios, no era Jesús o no era el Padre, porque si tú sigues leyendo, te das cuenta que Moisés parece que es el bueno, que no quiere que muera él y no muera el pueblo. Pero mira lo que dice Éxodo 32 en el contexto del becerro de oro. Éxodo 32 dice así. Moisés, versículo 15. Moisés volvió entonces del monte, cuando bajó traía en sus manos las dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabadas en ellas eran la obra de Dios. La ley que tenía en la mano, esto voy a explicarlo para que lo entendamos de forma espiritual. Lo que Moisés tenía en la mano era la ley de Dios. No lo del Éxodo 20, sino era la ley de Dios, los principios de la ley de Dios. Mira lo que hace Moisés. Tanto las tablas, sigue leyendo conmigo el 16, Éxodo 32, 16. Éxodo 32, 16. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, se oyen en el campamento gritos de guerra. Pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machucarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Hasta ahí nomás, porque después repende a Aarón. ¿Qué pasó con el terapeuta Moisés? Bueno, se transformó, ¿no? Se transformó en algo parecido al Dios que estaba contemplando cuando estaba tratando de controlar al Dios airado. Y lo que él tenía era la ley de Dios. Y la ley de Dios y los principios de la ley de Dios se hicieron realidad en Cristo. Lo que Moisés hizo es matar a Cristo. Lo partió a Cristo en medio, lo destruyó. Y ahora las palabras de Moisés son escuchadas por el pueblo y no las de Cristo. Wow, ¿no? Sí, claro, Moisés, tiene algo muy parecido a nosotros, porque vaya que nosotros sí somos cambiantes. Nosotros un día podemos levantarnos de buen humor, Pablo, y tratar bien a nuestros hijos, pero resulta que otro día podemos levantarnos de mal humor y cuando habíamos tratado bien a nuestros hijos, otro día los tratamos mal. Pero algo que he entendido, Pablo, es que Jesús nos ha mostrado que Dios no es un Dios de doble ánimo, ni Claro, que se le va a acabar la paciencia o la misericordia. En todo lo contrario, David lo menciona en todo un capítulo, que la misericordia de Dios es para siempre. Y el término para siempre, amigo, es para siempre, no es limitado. perfecto. Entonces, Y bueno, eso me da paz y tranquilidad. este Dios que está contemplando a Moisés, este Dios que está describiendo ahí esos textos, no es Dios, es el Dios de este mundo, que nos ha engañado a tal punto de hacernos creer que ese Dios era el que mandaba matar, que mandaba matar a niños, mujeres embarazadas, hasta incluso permitía que sus propios soldados violaban a mujeres vírgenes. O sea, es un Dios todo tenebroso que no se parece nada a Jesucristo. Cuando tú pones el nombre Jesús en esas declaraciones, no se puede meter a Jesús ahí. Por eso te digo, amigo, Imposible. Moisés, Elías no mostraron realmente el carácter de Dios.
completamente como lo hizo Jesús. Porque Hebreos 1:3 nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. No solamente dice que refleja algo, sino que dice que son los rayos de la gloria de Dios. Quiere decir que El es resplandor la misma perfecto. esencia, carácter perfecto. Moisés y Elías, amigos y hermanos y hermanas, eran profetas imperfectos, que tenían la misma bipolaridad que nosotros los seres humanos cuando estamos en pecado y cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, nuestros impulsos. Pero Jesús no es como esos profetas. Jesús es un profeta perfecto que mostró solamente amor, compasión a los pecadores y que hubiera perdonado al pueblo por haber hecho idolatría y no los hubiera intoxicado con oro en su cuerpo y hubiera hecho que este Dios los mate a la mitad que no quisieron estar de parte de ese Dios. Porque si sigues leyendo el texto, dice que Moisés dijo, los que estén de parte de este Dios, que vengan conmigo y los que no, se los traga la tierra. O mejor dicho, que mueran. ¿Ese es Claro. Jesús? No, no es Jesús, perdona que lo diga, hermano, no quisiera ofenderte, pero es la revelación de Cristo te muestra que no es así. No hay comparación. Jesús no es como los dioses, Dios no es como los dioses. Y entonces, ¿qué? No podemos concluir que Dios es así. Jesús da luz, no da oscuridad. Jesús da vida, no da muerte. Por eso dice que Jesús trajo un pacto de vida, un Por, pacto e- de gracia. por eso Isaías, Pablo, nos dice con respecto a la profecía que él escribe del nacimiento de Jesús, él empieza a decir al pueblo que andaba en oscuridad, a este pueblo que andaba en sombras de muerte, luz les resplandeció. Luz les resplandeció al pueblo de Dios con respecto a qué? Con respecto al verdadero carácter y propósito del Padre, Pablo. Y gracias a Dios, por la revelación de Dios a través de Jesús, nos podemos dar cuenta que hay buena voluntad, que si vamos y revisamos la definición de Pablo del amor, nos damos cuenta que él define al amor como que no lleva un registro de las ofensas, que no se irrita. Y me gusta mucho esta definición del amor porque el ser más perfecto que define el amor es Jesús. Y si tenemos a un Jesús perfecto en amor, que no se irrita y que no lleva un registro de las ofensas, quiere decir que en el cielo hay un Dios que también verdaderamente no se irrita, ni lleva un registro de las ofensas, como lo dice Pablo al definir el amor. Perfecto. Entonces, eh, yo espero, Pablo, que el efecto, recordando este concepto de que somos un reflejo del Dios al que contemplamos, de que si tenemos un Dios que no toma en cuenta las transgresiones, que actuemos nosotros consecuentemente o igual a nuestro Padre, que no Exactamente. tomemos en cuenta las ofensas que nos hacen los hombres, que perdonemos, que mostremos la gracia y la misericordia, que a fin de cuentas es lo que verdaderamente transforma este Pablo, que Claro, podamos dejar de vivir ese cristianismo de miedo, ese cristianismo de esclavitud, en el cual solamente estamos aparentando para poder recibir una recompensa, para recibir la vida eterna, para recibir las moradas celestiales. Que nuestro objetivo y nuestro propósito, Pablo, sea únicamente Jesús, porque viendo a Dios del lado que nos muestra Jesús, ¿quién no se va a enamorar de este Dios, este amigo? exactamente. Y con respecto a la pregunta que hicimos anteriormente de que si Moisés y Elías están en el cielo, ya desacreditamos la idea que están en el cielo y que ellos murieron en realidad. ¿Por qué? Porque mira, si tú lees el contexto del versículo que se usa para afirmar que Moisés se fue al cielo, primero quiero aclarar una cosa. Este versículo que voy a leer está sacado de Judas 1:9, pero Judas está citando una obra que se llama La Ascensión de Moisés y está sacado de un libro apócrifo que es el libro de Enoch. Interesante, ¿no? Pero lo interesante es que no saben realmente lo que dice, porque
Cuando lees tú, yo leí un poquito de la obra esa y dice que no se sabe si realmente fue el cielo, sino lo que realmente estaba haciendo Satanás era luchando por el alma. No, después dice que era por el alma que estaba luchando, por el alma para que no sea, para que no pueda alcanzar la salvación, porque había tenido mucha sangre en sus manos, como, así como Elías, ¿no? Paralelo. Dice el versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel cuando argumentaba con el diablo, disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. El cuerpo de Moisés, pero no dice si estaba vivo, dice que estaba el cuerpo. Es una forma simbólica de la que Dios hace lo mismo, discutiendo con Satanás cuando nos dice que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios. Y él no lo maldice ni siquiera al diablo, sino que le dice, el Señor te reprenda. Solamente tú puedes ser reprendido por el Padre. Porque ahí nos damos cuenta, amigos, que todos mueren. Y ahora vamos a ver el versículo que comentábamos antes de la charla, amigos, de 1 Corintios 15. ¿Te acuerdas que me habías mencionado? ¿Hasta qué punto llega el alcance de que no hay ninguna persona en el cielo, solamente, por ejemplo, una persona en el sentido, las personas que estamos mencionando, ni Moisés ni Elías están en el cielo según lo que registra la Biblia, solamente las primicias nos habla la Biblia, que fueron con Jesús. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios 15, 22, después quiero que leas todo hasta el 28, amigo, que va a enfatizar un poco lo que es el amor de Dios hacia la humanidad también. Ahí nos dice que todos mueren. ¿Qué nos dice, amigo? Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, hasta el 28. Ujú. Listo. ¿Qué nos quiere decir ese versículo, amigo? Aparte, responde un poco la pregunta nuestra si Moisés y Elías resucitaron o están en el cielo. Ahí dice que Bueno, exactamente, ahí está dejándonos ver que en ese momento todos van a resucitar, ¿verdad? Y para mí la palabra clave aquí es que él va a poner, dice, a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y al decir que le están sujetas a él todas las cosas, para mí, Pablo, eso es un sentido de pertenencia. Es decir, nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no es algo que por ahí anda y a ver qué decide. No, somos creación de Dios y le pertenecemos a Él, Pablo. Por creación le pertenecemos. Y ahora, el amor que Dios nos tiene, amigo, hace que nosotros estemos sujetos a Él. Y Dios mismo está diciendo que va a llegar el tiempo en el que todos, incluso sus enemigos, Dios mismo los pondrá, dice, por estrado de sus pies. Y el hecho de que alguien esté en los pies de alguien, no lo puedo interpretar yo en un sentido de destrucción, sino que va a estar por debajo de sus pies en señal de alabanza, en señal de aceptación. Y me encanta esto porque entonces no quiere decir creo. que tendremos un final feliz, Pablo, que podemos estar confiados y que tenemos el deber, amigo, de comportarnos conforme al Dios que estamos contemplando y enseñando, con misericordia, con amor, con aceptación, incluso a mis enemigos, incluso al que interpreta diferente a mí. Qué lección, Pablo, la verdad.
es una lección muy importante que podemos concluir con esto, ¿no? Y esta, amigos y hermanos, es la parte 3 de nuestra charla, el final de la charla. Y nuestra idea es que aunque dimos las respuestas acá, ahora queremos que ustedes lo estudien, lo que hemos planteado con la oración, con el Espíritu Santo, y lleguen también a conclusiones quizás distintas, pero con un mismo objetivo. Que Dios no es un Dios de muerte y destrucción, sino un Dios de amor, perdón y gracia. Y lo que mi amigo quiso transmitir es que Jesús es la gracia de Dios manifestada a los hombres y Jesús es la verdadera ley de Dios hecha a un ser humano. Y con eso concluimos y quería dejarte la última parte a ti, Ismaya, que te quiero agradecer porque pudiste dar el tiempo para poder dar esta charla. Y quería que nos dejaras un mensaje para nuestros amigos que nos van a escuchar y como para una manera de concluir toda la charla que hemos tenido. Sí, claro que sí. A mí me gustaría decirles, Pablo, a las personas que nos están escuchando, que como lo dije al principio, Dios se revela progresivamente. Dios no es un Dios limitado, es un Dios tan grande que aún en la eternidad seguiremos aprendiendo de Él y seguiremos asombrándonos, porque lo que hemos dicho considero que tan solo es una prizquita de lo que en realidad es nuestro Padre Celestial. Y mi deseo es que nosotros podamos tener una actitud en la que, nosotros estemos abiertos a las enseñanzas que podemos encontrar a través de las Escrituras, pero en especial filtradas a través de nuestro Padre, a través de Jesús. Y desde mi punto de vista, Pablo, el efecto que tendrá ese estudio y esa actitud es que se verá reflejado en nuestras relaciones, en mi relación con mi esposa, en mis relaciones con mis hijos, en mis relaciones con mis amigos y compañeros de trabajo. Y mi deseo es que este mensaje haga un efecto para bien, haga un efecto en el cual nosotros empecemos a amar, ¿no? Así como Dios nos los ha mostrado, y bueno, que podamos tener la actitud de los bereanos, ¿no? Que podamos estudiar y realmente comprobar si en las Escrituras realmente esto es así. Y pues agradecerte por la invitación. Por ahí vamos a estar continuando con los estudios con mucho gusto y gracias nuevamente, Pablo. ¿Te gustaría terminar con una oración? Sí, claro que sí, vamos a cerrar con una oración, amigos. Gracias. Querido Padre Celestial, en este momento te estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de cuestionar algunas cosas, Señor, de aprender todo lo que tú nos enseñas, Señor, y todo lo que tú quieres para nosotros. Te pido una bendición especial para este canal, Señor, y para las personas que han escuchado. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, te agradezco mucho de que te hayas quedado hasta el final escuchando esta última parte de la charla. Gracias, Ismael, por dar tu aporte también. Y bueno, nos esperamos en la próxima. Vamos a tener otra. No es la última. Dile, Ismael, que no es la última charla que vamos a tener contigo. Vamos a tener otras temáticas también. Y bueno, los que no se han suscrito todavía al canal de Chaga, aquí debajo en la descripción les voy a dejar el link de su canal para que se suscriban. Tiene temas hermosos sobre el carácter de Dios y también para apoyar a nuestro amigo para que siga predicando el Evangelio de Cristo. Así que, bueno, Chaga, entonces nos vamos a ver en otra ocasión, ¿no? ¿Qué me dices? Claro que sí, por ahí vamos a estar pendientes y esperando, Pablo. Acá, así que bueno, que Dios te bendiga, amigo. Dios les bendiga a todos y recuerden siempre que Dios es bueno siempre. Y también quiero enfatizar que su amor es tan grande que no toma en cuenta tus pecados. Así que un abrazo grande, bendiciones.